Muy bien, amados hermanos, vamos a continuar con nuestra clase de hoy. Ya no sé en qué clase vamos, en qué número vamos, pero le vamos. ¿Ok? Vamos a orar para que Dios nos ayude en este día y nos disponemos, ¿verdad? En el corazón para poder aprender. Esto es un curso, un estudio bíblico que hacemos con la ayuda del Señor y el tema que estamos viendo se llama hermenéutica, el arte de interpretar, en este caso la Biblia, porque se puede aplicar para muchas cosas. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque nos damos cuenta, Señor, que nos servimos un Dios, una imagen, no es un ídolo, Señor, sino que eres un Dios vivo, un Dios todopoderoso, Señor, un Dios que tiene facultades, Señor, sobre cualquier autoridad, Señor, sobre cualquier situación. Señor, tú tienes autoridad. Y te damos gracias, Señor, por los testimonios, los agradecimientos que podemos escuchar en el día a día, al ver, Señor, tu mano poderosa en nuestras vidas. Señor, en esta tarde, en esta noche, nos disponemos para estudiar tu palabra. Señor, ayúdanos en lo que vamos a aprender y te pedimos tu bendición para cada hermano que está ahí conectado en su casa junto a su familia. Bendíceles grandemente, Señor. Tú conoces también la necesidad de nuestros corazones, Señor, y en ti descansamos, Señor. Gracias porque podemos tener paz en medio de las tormentas, Señor, y eso proviene solamente de ti. En el nombre de Jesús, amén. Ya, hermanos queridos, vamos a comenzar entonces con nuestra clase. Tengan ahí a mano su cuaderno, su lápiz para que podamos ir avanzando en esto. Si van teniendo preguntas en relación al tema, ahí me lo comentan, ¿ok? Traten de que sean preguntas en relación al tema que vamos viendo. Voy a poner acá la pantallita, ahí la ven ustedes. Bueno, estamos hablando de hermenéutica. Hermenéutica dijimos que esto se puede aplicar no solamente en la Biblia, sino que se aplica en muchas otras cosas. Por ejemplo, un abogado aplica la hermenéutica para interpretar la ley, lo hemos dicho un sinfín de veces. Nosotros aplicamos la hermenéutica y todas estas herramientas hermenéuticas para poder interpretar correctamente la Biblia. Qué importante es interpretar bien la Biblia, ¿verdad? Y digo esto porque hoy día existen muchas malas interpretaciones del texto bíblico y esto ha llevado a la confusión, a falsas doctrinas, al desarrollo de sectas también, ¿verdad? Que ya hemos estudiado, y ha llevado también a que sea una piedra de tropiezo para que muchas personas se quieran acercar a la palabra del Señor. Nosotros que hemos podido tener la oportunidad de estudiar la palabra de Dios, nos damos cuenta que todo el consejo de Dios es bueno para nuestras vidas, ¿verdad? Todo el consejo. Toda la escritura es inspirada por Dios, como dice el texto bíblico, y también es un consejo para nuestra vida, para corregirla, para guiarnos, para darnos ánimo en los momentos difíciles. Así que con mayor razón queremos estudiar este texto, queremos encontrarnos con el Jesús de la Biblia, no el de Hollywood, no el que por ahí han inventado, sino que queremos ir al Jesús bíblico, ¿verdad? Y eso lo vamos a hacer a través de la palabra. Entonces, hermenéutica es el arte de interpretar. En las clases anteriores estuvimos hablando acerca de las reglas hermenéuticas. La primera regla dijimos que era que la Biblia es su propio intérprete, o sea, no podemos nosotros estar diciendo, yo pienso que este pasaje quiere decir tal cosa, no, porque la Biblia es su propio intérprete. Nosotros vamos a comprender el texto, lo vamos a aplicar a nuestras vidas, pero en sí la palabra de Dios ya se da a entender por sí misma. Por lo tanto, si algún pasaje no lo logramos entender, tenemos que seguir buscando, ¿verdad? Y hay textos relacionados que nos ayudan a comprender de mejor manera lo que la Biblia quiere decir en algunos pasajes, ¿ok? ¿Hay problemas en la Biblia? Sí, tenemos hoy día problemas de traducción, por eso es importante ir a los idiomas originales, a los diccionarios bíblicos, los comentarios y obviamente la ayuda de los pastores, los maestros para poder interpretar de mejor manera la Biblia. Entonces, la Biblia es su propio intérprete. Regla número 2, debemos considerar las palabras que nosotros estudiamos en la Biblia, las debemos tomar en el sentido figurado, ¿verdad? No siempre debemos tomar una palabra de manera literal, porque ahí es donde cometemos errores de interpretación. Eso ya lo estudiamos, así que si no pudo estar en la clase, en YouTube hay una lista de reproducción y están todas las clases anteriores que hemos visto con estas reglas. Regla número 3, debemos considerar las palabras y las frases que rodean el texto a interpretar. Porque a veces una palabra puede tener un significado en base a un contexto y luego esa palabra, la misma palabra, por ejemplo, fe, sangre, ¿verdad? Lo vimos ahí en la Biblia, tienen significados distintos, ¿verdad? Entonces va a depender mucho de todo lo que rodea esa frase, ¿ok? Y se deben considerar los textos paralelos
al versículo en cuestión y el texto en donde se habla el mismo tema. O sea, si voy a leer, por ejemplo, Juan 3:16 y no entiendo Juan 3:16, debo leer el contexto inmediato, Juan 3, por ejemplo, del 1 al 16, para entender el contexto, y también leo otros pasajes que hablen del mismo tema. Y de esa manera ya puedo tener una idea mucho más acabada de lo que el texto bíblico quiere decir. ¿Sí? Entonces, estos puntos que estoy aquí repasando muy rápido son puntos que ya vimos en clases anteriores. ¿Ok? Entonces continuamos hoy día con nuestra clase de hermenéutica. Y si ustedes quieren poner ahí como título, pongan esto: figuras retóricas, ¿verdad? Es todo lo que vamos a revisar hoy. Figuras retóricas. Probablemente, si a usted le gustaba, acá en Chile se le dice castellano, el lenguaje en el colegio, ¿verdad? Si le gustaba esos ramos, probablemente le tocó estudiar muchas de estas figuras, las vamos a ir recordando y las vamos a ir aplicando, estas figuras retóricas, a la Biblia, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que son las figuras retóricas? Vamos a poner acá una definición, ahí está. Son formas de expresión que buscan conseguir un efecto, ¿verdad? Mediante el uso del lenguaje. Ahí yo le puse, ¿qué puse acá en la definición? Formas de expresión que buscan conseguir un efecto mediante el uso de un lenguaje, ¿verdad? A veces estas figuras retóricas se pasan de la raya, ¿verdad? Y pareciera que podría resultar incluso algo así como una charlatanería, ¿verdad? Un vendedor que trata de resaltar, ¿verdad?, las características de su producto, a lo mejor trata de usar una retórica, ¿verdad?, un poquito exagerada, y comienza a utilizar frases, ejemplos, etcétera, para resaltar ciertas características, ¿ok? Pero nosotros lo vamos a aprender de manera más equilibrada y aplicada, por supuesto, a la Biblia, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de retórica, estamos hablando de formas de expresión, escritas o verbales, que buscan conseguir un efecto mediante el uso del lenguaje, ¿verdad? Eh, Acá hay que tener ojo, ¿ah? Esto no es que cuando usted lea la Biblia va a aparecer ahí, por ejemplo, el título, figura retórica, y le sale el texto. No. Usted tiene que saber cuándo en la Biblia se está utilizando eso, ¿ok? Por eso vamos a aprenderlo hoy día, ¿ok? Entonces, las figuras retóricas son herramientas para que nosotros vamos a utilizar para una correcta interpretación. Vamos a ver cómo se aplica esto. Ahora, la Biblia, aparte de ser palabra de Dios, cuando hablamos del texto bíblico, aparte de que es la palabra de Dios, también nosotros podemos concluir, y la literatura también lo dice, que es uno de los libros más ricos en expresiones retóricas, ¿verdad? Por ejemplo, una poetisa chilena, Gabriela Mistral, hace una oda, ¿verdad? Hace una poesía muy hermosa, ¿verdad? En cuanto al texto bíblico. Muchos grandes escritores, incluso algunos no creyentes, han tomado el texto bíblico como una gran fuente, un tesoro literario, ¿verdad? Por las figuras, por las formas de expresión que aquí se escriben, ¿verdad? Sin hablar de los contextos históricos, el aporte que también la Biblia nos hace en otros aspectos. Pero hablando de la retórica, vemos que la Biblia es muy rica en esta figura, ¿ok? Entonces, vamos a hablar de nuestra primera figura retórica y vamos a anotar ahí la metáfora, ¿verdad? La metáfora. Pongan ahí esa palabra, metáfora. ¿Qué es lo que es una metáfora? Ya lo hemos hablado en alguna oportunidad, pero es importante recordarlo, ¿eh? Bueno, la metáfora consiste en utilizar una palabra determinada, voy a usar una palabra determinada, pero que tiene un significado distinto, ¿verdad? O sea, uso una palabra determinada para hablar de un significado distinto. Recuerden que la retórica lo que quiere hacer es potenciar, ¿verdad? Queremos potenciar a través del uso de las palabras, de los ejemplos, que sé, de las comparaciones, etcétera. Queremos resaltar el significado de lo que vamos a explicar, ¿ok? Entonces, metáfora consiste en utilizar una palabra determinada cuyo significado es otro, ¿ok? Se me fue haber puesto esa definición acá en la, en la proyección, pero lo vamos a ir entendiendo. Por ejemplo, una persona enamorada le dice
¿Alguna vez usted escribió algún poema? Una carta con un poema, alguna cosa así, a su mamá, ¿verdad? Eh, eh, Cosas como medias románticas, ¿verdad? Y caían incluso en lo ridículo, ¿verdad? En lo absurdo. Por ahí yo alguna vez encontré alguna carta de mi papá a mi mamá, ¿verdad? O de mi mamá a mi papá, no sé, ya no me recuerdo, pero uno dice, pero papá, ¿cómo escribías esas cosas, verdad? Porque eran muy exageradas, ¿verdad? Entonces por ahí un enamorado le dice a su esposa, por ejemplo, las perlas de tu boca, ¿verdad? Está utilizando una palabra que, que uno entiende que tiene otro significado, pero al leerla en ese contexto de romanticismo, ¿verdad? O de elogio, está hablando de qué cosa, ¿verdad? De cuando dice alguien las perlas de tu boca. ¿De qué estará hablando? ¿De qué creen ustedes? O alguno de ustedes tiene perlas en su boca. Yo a mi esposa le regalé un collar de perla, pero no para la boca, ¿verdad? ¿A qué creen ustedes que se refiere Los cuando dientes. a los Los dientes? dientes. Los dientes. Muy bien, los dientes. Se refiere, a lo mejor la persona quiere hablar de la blancura, la hermosura, la delicadeza de tus dientes, ¿verdad? Entonces le dice las perlas de de tu boca, perdón, de tu boca. Entonces estoy utilizando una palabra que tiene otro significado para decir algo, ¿verdad? Que se entiende en el contexto, pero en cierta forma lo quiero elogiar, ¿verdad? Ok, las perlas de tu boca. Entonces ahí tenemos un punto, ¿verdad? La blancura de tus dientes. Ahora acá tengo un texto que está en Cantar de los Cantares, ¿verdad? Que lo hemos visto también, que tiene un poco de relación a este pasaje. Dice, a ver si los voy a poner aquí un poquito más grande, ahí, dice, tus dientes como manada de ovejas trasquiladas, ¿verdad? Qué romántico. O sea, yo pienso, para usted no le causa ningún romanticismo a la hermana, ¿verdad? Yo digo, si su hermano, su esposo le dice algo así, usted le pega, ¿verdad? Tus dientes como manada de ovejas trasquiladas. Pero en la cultura del que escribe esto, ¿verdad? De lo que está ahí, ¿verdad? Se entiende que se está refiriendo a qué cosa. Cuando una oveja es trasquilada, ¿qué le pasa a la oveja? Aparte de quedar más flaca. ¿Cómo queda? A ver, ¿cómo queda? Peladita. Peladita. ¿Y qué le pasa? Son, ¿cómo? Queda muy blanquita. Quedan blanquitas, ¿verdad? Entonces, probablemente en esta frase del Cantar de los Cantares, ¿verdad? Que habla un poco del amor de un esposo a un esposo, acá probablemente lo que está tratando de decir es la blancura, ¿verdad? Porque la ovejita cuando, si es blanca, por supuesto, ahora si es una oveja negrita es otro tema, pero si la oveja es blanca le sacan la trasquila, ¿verdad? Va a quedar blanquita, ¿verdad? Todo el pelo que está afuera, que el que está expuesto a la suciedad, queda cortado y queda la oveja blanquita. Entonces dice, tus dientes como manadas de ovejas trasquiladas, ¿verdad? Muy bien. Sería distinto que dijera tu lengua es como la serpiente del desierto, no sé, eso sería otra cosa, ¿verdad? Eso sería medio ofensivo. Pero acá utilizó las ovejitas. Ok. A ver, otro ejemplo, veamos otro ejemplo de metáfora. Se los voy a poner acá el texto bíblico en Primera de Corintios, capítulo 11, 23. ¿Les parece? Primera de Corintios 11, 23. ¿Qué dice? Dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Ya usted se está recordando más o menos cuál puede ser el contexto de esta historia, ¿verdad? Ok, Jesús con los discípulos, ¿verdad? La cena. Dice, fue entregado y tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió. ¿Qué partió? El pan, ¿verdad? ¿Y qué dijo? Tomad y comed. ¿Qué cosa? El pan, ¿verdad? Lo que tenía en la mano. Tomad y comed. Este es mi cuerpo que por vosotros es partido, ¿verdad? Si no tuviéramos la referencia del pan, estaríamos pensando que el Señor le dijo, péguenme un mordisco al brazo, ¿verdad? Cómanme, ¿verdad? Podríamos pensar eso. Pero aquí está hablando de que tomando el pan hay un contexto, ¿verdad? Para poder entender esto. Por eso es importante aplicar esa regla de hermenéutica que es consideren el contexto, ¿verdad? Los textos anteriores. Ok. Dice, y habiendo dado, el 24, dice, y habiendo dado gracia, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo también tomó la copa y después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que bebiereis en memoria de mí.
Así pues, todas las veces que comiereis y bebiereis este pan, vuelve a resaltar que está hablando del pan, y bebiereis esta copa, ¿verdad? Del vino, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga, ¿verdad? Una incorrecta interpretación podría ser que una persona, ¿verdad? Alcohólica diga, mira, yo lo hago porque el Señor dijo, haced esto en memoria de mí, ¿verdad? Y yo me recuerdo a cada momento del Señor. Sería sacarlo de contexto, sería hacer una falsa doctrina, ¿verdad? Y nosotros entendemos por el contexto y además también por lo que ya hemos sido instruidos en términos generales de la Biblia, entendemos que se refiere al sacrificio del Señor, ¿ok? Ahora, la cena del Señor es un memorial, es un recordatorio, ¿verdad? De la muerte y del sacrificio del Señor. ¿Estamos de acuerdo con eso, ok? Cuando nosotros hacemos la cena del Señor, ¿verdad? Algunos le dicen la Santa Cena, ¿verdad? Como quiera. Pero cuando hacemos esto de hacer el partimiento del pan y compartir la cena del Señor, ¿verdad? El pan y el vino, lo que estamos haciendo es recordar, hacer memoria, ¿verdad? Del sacrificio del Señor. Ahora, ¿cómo se puede malinterpretar esto, verdad? Dentro del contexto católico, ¿verdad? De la religión católica, ellos hicieron una mala interpretación de este texto y crearon una doctrina, no sé si alguien se recuerda cómo se llama esa doctrina que es un poco difícil de poder pronunciar. Si alguien se la recuerda, me la puede decir. Transustanciación. Ahí está, ¿verdad? Está difícil, la transustanciación, ¿verdad? Y que es una herejía, ¿verdad? Eso, la transustanciación es una herejía. Ya la palabra es como un poco extraña, ¿verdad? ¿Qué es lo que era la transustanciación? Ellos dicen que cuando el sacerdote hace esto de la Eucaristía, ¿verdad? Del partimiento del pan, ¿verdad? Dicen que el pan literalmente se convierte en el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Y el vino literalmente se convierte en la sangre de Cristo, ¿verdad? Por lo tanto, cuando tú comes, estás comiendo el cuerpo de Cristo, literalmente en ese momento, aunque tú estás mirando que es un pedazo de hostia, de un pan, ¿verdad? Te dicen que es el cuerpo de Cristo. Entonces ellos crearon esta doctrina de la transustanciación que agrede completamente el sentido común, ¿verdad? El intelecto, ¿verdad? No tiene una base bíblica y justamente es por tomar este tipo de pasajes de manera literal, ¿verdad? ¿Cree usted que realmente cuando usted y yo participamos de la cena del Señor, estamos comiendo el cuerpo del Señor? ¿Qué creen ustedes? No, ¿verdad? No, yo no comería si fuera así, ¿verdad? No, ¿verdad? Es como un poco caníbal ese tema, ¿verdad? Bueno, es hacer memoria, el Señor lo dice, ¿verdad? Hagan esto en memoria de mí, ¿verdad? ¿Cómo, verdad? Utiliza palabras, ¿verdad? No es algo literal, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, Jesús también dijo, yo soy la vid. ¿Escucharon alguna vez eso? ¿Qué es lo que es una vid? Es un árbol, ¿verdad? ¿Será que Dios es un árbol? También dijo el Señor en algún momento, yo soy la puerta, ¿verdad? Y usted podría dibujar una puerta, ¿verdad? Y decir, este es Jesús, ¿verdad? O la puerta de mi casa es Jesús. Bueno, usted lo encuentra absurdo, pero muchas tendencias cristianas, incluso dentro del mismo catolicismo, han llevado a personificar a Jesús de esta manera y transformarlo incluso como en un ídolo, ¿verdad? Y hay una serie de creencias medias místicas, ¿verdad? En donde piensan que porque Jesús dijo, yo soy la puerta, yo soy una puerta, ¿verdad? Literal es así. O cuando Jesús dijo, yo soy el camino, ¿verdad? ¿A qué se refieren ustedes? ¿A qué creen ustedes cuando Jesús dice, yo soy el camino? Yo soy el camino. ¿Será que el Señor es una autopista? ¿Será que el Señor es una carretera? ¿Verdad? Entendemos que un camino nos lleva ¿a dónde? A un lugar. De hecho dice, yo soy el camino, ¿verdad? Y nadie va al Padre, un camino, ¿se entiende? Si no es por mí. O sea, Él es el que nos lleva hasta el Señor. Sin embargo, cuando el Señor dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, en realidad Él lo que tenía en su mente y que toda la gente que estaba en ese lugar lo entendió por el contexto cultural y religioso, era que las puertas del templo, desde el tabernáculo y más adelante luego, la primera puerta que daba al exterior era el camino, la puerta que estaba en la entrada del templo era la verdad,
y la puerta que daba al lugar santísimo era la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y eso era porque el sacerdote solamente en aquel tiempo tenía, el sumo sacerdote tenía la posibilidad de llegar al lugar santísimo, donde habitaba, donde estaba el arca, donde habitaba la presencia de Dios. Lo pueden ver ahí después en el Antiguo Testamento, cuando se habla del tabernáculo principalmente. Entonces solamente el sacerdote podía llegar al lugar santísimo, ¿verdad? Y pasaba por todas estas puertas, el camino que tenía un símbolo, la verdad, otro símbolo, la vida, otro símbolo. Y en ese tiempo no todos podían ir al Padre, solamente el sumo sacerdote. Pero cuando Jesús muere, ¿verdad? Cuando el Señor cumple esto de morir por ti y por mí, nos reconcilia con el Padre. Dice el relato bíblico que el velo del templo, que era algo que separaba el lugar santísimo del lugar santo, ¿verdad? Que era como algo así como el escenario para nosotros, de la parte donde ustedes se sientan, ¿verdad? Algo así, más o menos. Entonces dice que el velo se rasgó, ¿verdad? De arriba hacia abajo, y quedó expuesto ese lugar, ¿verdad? Y ahora ese es un símbolo, ¿verdad? Que en donde nosotros podemos ahora ir todos delante del Señor por medio de Jesús. Por eso el Señor dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí, ¿verdad? Porque entendemos que el extraño que se acerca a Dios en el Antiguo Testamento, no estamos hablando ahora, moría, ¿verdad? Si alguien se acercaba a Dios siendo un extraño, no siendo de la tribu de Leví, que eran los encargados de poder hacer las cosas del templo en aquel tiempo, cualquier extraño moría. En aquel tiempo era así. Hoy día estamos viviendo otra época, pero solamente podemos ir a Dios por medio de Jesús, ¿verdad? Yo sé que van a salir muchas dudas, pero podemos conversar después para poder aclarar todo eso, ¿verdad? Que es un contexto bastante profundo. Ok, en Juan capítulo 11, 5, Juan 11, 5, lo vamos a poner aquí, el Señor dijo, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. A ver, ¿quién tiene cara de pámpano? Creo que será un pámpano, ¿verdad? También habla de las ramas, los pámpanos, la vid. Ahora, ¿qué habrá querido decir el Señor cuando dice esto? Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Estamos hablando de la metáfora, ¿ok? Les recuerdo lo que significa metáfora. Consiste en utilizar una palabra determinada, ¿ok? Para hablar de otro significado, ¿ok? Puedo hablar, por ejemplo, yo soy la puerta, pero el significado es que por mí pueden entrar, ¿verdad? Yo soy el camino, porque por mí, en este caso por medio de Jesús, los llevo al Padre. Entonces estamos diciendo que en la Biblia tenemos figuras retóricas como la metáfora. Ok, ¿por qué entonces, qué entendemos nosotros acá cuando Jesús está diciendo yo soy la vid y vosotros los pámpanos? Lo primero que yo tengo que hacer acá es observar este texto bíblico y tengo que tratar de imaginarme eso que el Señor quiso decir. Es lo mejor que pueden hacer. Mira, a veces una de las cosas que le pasaban a los fariseos, a los que eran religiosos en el tiempo de Jesús, recuerden que Jesús no quería nada con los religiosos, ellos miraban estas cosas tan simples, ¿verdad? Estos ejemplos muy simples, y como eran tan religiosos, había un mal corazón también en ellos, y trataban ellos de mostrar que sabían mucho, comenzaban a complicarse ellos mismos la vida. Entonces, cuando el Señor les da un ejemplo tan simple y cotidiano, cuando dice, por ejemplo, una parábola, un sembrador fue a sembrar, ¿verdad? Y comienza a desarrollar la parábola, la enseñanza, los religiosos no lograban entender, porque ellos comenzaban a buscar como qué habrá querido decir, tal vez se refiere al código de no sé qué, no sé cuánto, ni sé cómo, pero esto es mucho más simple. Entonces, ¿por qué les digo esto? Miren el texto que está aquí en la pantalla, lo voy a poner aquí más grande, y dice, Jesús les dice, yo soy la vid. Entonces, mi primera pregunta para interpretar este texto es, ¿qué es lo que es una vid? ¿Alguien sabe lo que es una vid? ¿Sí? ¿Qué será una vid? ¿Una parra? Un arbolito, ¿verdad? Ok, ok. Ok, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Muy bien, Jorge Luis. Y nosotros los pámpanos. ¿Qué será un pámpano? ¿Tendrá que ver el pámpano con la vid o no? ¿Qué creen ustedes?
Claro que sí, ¿verdad? Perdón, pastor, la cita no está bien porque Juan 11:5 no me dice así. Ah, claro, sí, esto está mal. Sí, acá me lo corrigieron. ¿Qué le puse acá? Juan 11:15, ¿verdad? No, no, se está mal. Esto es Juan 15:5. Juan 15:5, perdón, perdón. Vamos a corregirlo al tiro, ¿verdad? Juan 15. Lo que pasa es que a mí yo hago estas cosas para ver si ustedes leen la Biblia. Ahí está, ¿verdad? Ahí está. Ok. Entonces, Juan 15:5. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos, ¿verdad? Es una estructura, el pámpano también es una estructura, un fruto, parte de, en este caso, de la vid. Ok, si yo miro este texto, ¿verdad? ¿Qué quiere decir acá esto, verdad? ¿Qué querrá decir esto? Pensemos, utilicemos la imaginación. ¿Qué pasa? O la vida cotidiana. ¿Qué pasa si usted le corta una rama, ¿verdad? Que podría estar representando ahí el pámpano, ¿verdad? Si usted le corta la rama al arbolito, ¿qué le pasa a esa rama? Se seca. Se seca. Se seca, ¿verdad? Se muere. Exactamente. Totalmente del Señor. Como... Bueno, el texto después usted lo continúa y ya... David. Pero al leer este texto ya inmediatamente me doy cuenta que el Señor no está diciendo que Él es una parra, ¿verdad? Ni que nosotros somos unas ramas, ¿verdad? Ni un fruto, ni una manzana, ni nada. Sino que está hablando, nos quiere, a través de esta metáfora, a través de esta figura, el Señor nos quiere mostrar algo, ¿verdad? Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Eh, ¿Qué querrá decir esto, verdad? Si lo quiero decir algo como más simple. Yo sé que a lo mejor ustedes ya se saben el texto que viene, pero ¿qué querrá decir solamente esto? Apliquen el sentido común, la imaginación y el uso aplicativo cotidiano. ¿Qué querrá decir esto? Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. ¿Será que el Señor se quiere imponer y decirle, aquí mando yo? ¿O será que quiere decir otra cosa? ¿Qué Debemos piensan? estar pegados. Dice, yo soy la vid y vosotros, o sea, que tenemos que estar, como dice el hermano, pegados al Señor, o sea, unidos, ¿verdad? Y porque la vid, el tronco, ¿verdad? De este árbol, la estructura principal, es la que proporciona los nutrientes, ¿verdad? La savia, como ustedes quieran llamarle, ¿a quién? A las ramas, a los frutos, ¿verdad? De hecho, más adelante dice, porque separados de mí, nada podéis hacer, nada son, etcétera. Entonces, lo que nos está tratando acá el Señor de decir a través de esta metáfora es que es necesario que nosotros, ¿verdad? Estemos siempre pegados, aferrados, ¿verdad? Del Señor. Porque cuando nos separamos, ya sea porque cortan la rama y la tiran por ahí, esa rama tiene sus días contados, ¿verdad? Va a comenzar a perder fuerza, se deshidrata, se seca, ¿verdad? Y ya no cumple ninguna función. Entonces, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Yo sé que a lo mejor el ejemplo puede ser simple, ya lo habían comprendido, pero es importante que nos detengamos en esto, ¿ok? Que dependemos de Él, ¿verdad? Que Él es el que alimenta las ramas, los pámpanos, ¿verdad? Estas son entonces metáforas, son expresiones que buscan conseguir un efecto mediante el uso del lenguaje, ¿ok? La Biblia, en la Biblia nosotros, y también vamos a ver muchos ejemplos en Jesús, que ellos utilizan muchas veces estas expresiones metafóricas, ¿ok? Por ejemplo, hay otro texto por ahí que dice, yo soy la puerta de las ovejas, ¿verdad? Lo leíamos creo que el domingo fue, ¿no? Hablábamos acerca de esto. Ya entendemos que ovejas es un símbolo, ¿verdad? Un símil, que es otra figura más, ¿verdad? En donde se trata de mostrar a este animal, la oveja, para representar a quiénes, a los ángeles, a los demonios, al mundo, a los cristianos, ¿a quién? A los hijos de Dios, ¿verdad? Ovejas, somos ovejas. Y la pregunta, el Señor pudo haber dicho, ustedes son mis serpientes, ustedes son mis vaquitas, ¿verdad? Ustedes son mis chanchitos. Bueno, podría ser. Pero en realidad utilizó la oveja, ¿por qué razón? Lo utilizó de una manera ilustrativa y también para resaltar, obviamente, las características de la oveja, ¿verdad? Cuando su marido, su esposo, por ahí, no sé, pues le salva de algo, usted le dice, eres mi superhéroe, ¿verdad? Eres como Superman, ¿verdad? Porque está resaltando las características de Superman, ¿verdad? Pero después usted le dice cuando se acerca la kriptonita. Una broma fome. Entonces,
acá lo que está diciendo es que yo soy la puerta, ¿verdad? Y yo soy la puerta de las ovejas, ¿verdad? Y ahí hay un contexto que tiene que ver también con el cuidado de estos animales, ¿verdad? La entrada al redil y un sinfín de cosas, ¿verdad? También el Señor dijo, yo soy la luz del mundo, ¿verdad? ¿Acaso el Señor será una lámpara? ¿Será un foco? ¿Qué significa que Él sea la luz del mundo? También ahí hay figuras retóricas que tratan de mostrar algo, ¿verdad? Una información. Y entendemos nosotros que la palabra del Señor en el Salmo dice que es como una... La palabra del Señor es una... ¿Qué dicen ustedes? Una... ¿Qué será la lámpara del Señor? Perdón. Piense, yo no sirvo para esto. Yo no podría animar estos programas de... no podría hacer estos programas de... ¿Cómo se llaman estos que hacen concursos? O sea, a mí se me salen las respuestas. Ay, Dios mío. Bueno, cuando dice la palabra que la Biblia es una lámpara a nuestros pies, ¿verdad? ¿Para qué? ¿Para que usted se mire si tiene las uñas largas? No, ¿verdad? Lámpara es a mis pies tu palabra, dice el Salmo, y lumbrera en mi camino. Y estamos hablando que la vida cristiana es un camino que nos lleva al Señor, esa es nuestra meta, al Señor, y la lámpara dice que es la palabra del Señor, porque a través de la palabra y el consejo de la Biblia, nosotros podemos tomar decisiones en nuestra vida. En nuestro caminar nos vamos a tener un momento, por ejemplo, cuando somos niños, cuando somos jóvenes, cuando somos más adultos, cuando nos casamos, cuando servimos al Señor, y para cada una de esas etapas tenemos un consejo bíblico, ¿verdad? Que nos va a llevar a una mejor calidad de vida, ¿verdad? Porque esa es la finalidad también del consejo bíblico. De hecho, no hay ningún consejo en la Biblia que nosotros podamos decir, oye, esto no me conviene, oye, esto no me hace bien, ¿verdad? Todo el consejo de Dios es bueno para nuestra vida, absolutamente. Entonces, cuando la Biblia dice que es una lámpara a nuestros pies, está hablando de que ilumina, ¿verdad? Para que pisemos bien en este camino. Porque no sé si le ha pasado alguna vez ir por el campo sin lámpara, ¿verdad? ¿Cómo será eso? Terrible, ¿verdad? Terrible, uno no sabe qué puede pisar, ¿verdad? Yo me recuerdo alguna vez en algún camping por ahí en el sur, sin lámparas, ¿verdad? Y todos asustados pisando porque no sabíamos por dónde podíamos ir, ¿verdad? Y cuando ya salió el sol, nos dimos cuenta que la carpa que habíamos levantado con la familia estaba al lado de un precipicio. O sea, 1 metro más allá y nos íbamos todos abajo, ¿verdad? Porque estaba todo oscuro. Pero la lámpara nos ayuda a evitar estas cosas, estos traspiés en nuestro caminar, ¿ok? Entonces entendemos que la palabra de Dios nos ayuda, ¿verdad?, a continuar esta carrera que tenemos por delante. Entonces son metáforas, son expresiones poéticas, podríamos decir que son lenguajes con un nivel un poquito más amplio, ¿verdad?, para poder entender, ¿ok? Cuando el Señor nos dice que nosotros somos la sal de la tierra, usted y yo utilizo una metáfora, le dice, ustedes son la sal de la tierra. ¿Qué nos habrá querido decir el Señor? ¿Verdad? ¿Que estamos medio hipertensos? ¿O a qué se refiere que cuando nos dice que somos la sal de la tierra? ¿Verdad? Son preguntas ahí, ¿verdad? Yo les dejo esa tarea. Tarea para ustedes en casa. ¿Por qué el Señor dice que somos la sal de la tierra? ¿Verdad? Yo por ahí les he predicado acerca de esto, pero quiero ver si ustedes lo recuerdan. Así que hagan la tareita y después la compartimos, ¿verdad? ¿Les parece? Si quieren la manda después por el grupo de WhatsApp o en la próxima clase la comentamos. ¿Qué quiere decir? Que somos la sal de la tierra. Ok. Otro ejemplo, dice, si tu ojo te es ocasión de caer o de pecar, algo así, ¿no? De pecar, sácatelo, ¿verdad? ¿Será una metáfora eso? ¿O será algo literal, verdad? ¿Será que el sácatelo tiene que ver con algo que quiere representar otra cosa, ¿verdad? O si no estaríamos todos tuertos, ¿no? A ver, pestañeen o son falsos, se pusieron ahí un filtro de ojo. No, claro, ¿verdad? Cuando habla de que tu brazo te es ocasión de caer, tu mano, córtalo, todo eso tiene una expresión. Ahora, ¿será que alguien lo ha entendido de manera literal? La respuesta es sí, ¿verdad? Esto tiene una referencia en la ley, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, en el Pentateuco, ¿verdad? En la ley, en la Torá judía.
Y los musulmanes, ¿verdad? En el Corán incluso, hoy día lo hacen de manera literal, ¿verdad? Entonces, cuando alguien hace algún pecado, ¡pah!, le cortan, dependiendo de lo que haya hecho, le cortan, por ejemplo, si roba, le cortan la mano, ¿verdad? Ahora, eso ha servido un poco para que también los demás teman, pero acá no está hablando de eso, ¿verdad? Nosotros entendemos a lo que se refiere, pero en ningún caso este texto está hablando de algo así, ¿verdad? Por eso es importante poder aplicar también como una herramienta hermenéutica, que si bien no está establecida, pero el sentido común, hermanos, créanme que nos va a ayudar muchísimo, ¿verdad? Ok, otro texto hay que dice que el Señor dice, yo soy el pan de vida que descendió del cielo. Yo soy el pan. ¿Será que el Señor es una marraqueta, ¿verdad? Una arepa en Colombia? ¿Será eso, verdad? ¿Se referirá a esto? Entendemos ese significado. Ahí también les dejo una tarea que significa que el Señor haya dicho, yo soy el pan de vida, yo soy el pan que descendió del cielo. ¿Qué significará estas frases? ¿Ok? Ya, avancemos, ¿les parece? Para que podamos seguir con otras figuras. Y no sé si tienen alguna duda hasta ahí. ¿Vamos bien? ¿Sí? Ok. Vamos con la siguiente figura. Esta está rara, ¿verdad? Casi todos los nombres de las figuras retóricas son medias extrañas, ¿verdad? Sinécdoque. Ok, anótelo ahí. Sinécdoque. Yo no quiero que usted se aprenda esto de memoria. Pastor se quedó frisado, se quedó congelado. ¿Estoy congelado a los demás? A ver, voy a mover ahí las manos. Puede ser entonces su señal, hermana Rocío, porque acá no estamos pegados, pero pasa a veces, no se preocupe. ¿Ya? Le recomiendo, hermana Rocío, le recomiendo que apague su video para que no consuma tanto dato. ¿Ya? A pesar que va en sentido inverso, no importa. Es mejor ahí apagar la camarita para que le dé prioridad a la recepción. Van por canales distintos, pero por si acaso. Ahí está, hermano Rocío. Ok, entonces pongan ahí como título sinécdoque. Ahora, ¿qué es un sinécdoque? Consiste en usar una parte, recuerden esto, usar una parte hablando de un todo, ¿ok? Una parte para hablar de un todo. O al revés, hablar de un todo, o sea, para mencionar una parte. Yo se lo voy a explicar, ¿ok? Lo voy a repetir. Sinécdoque entonces consiste en usar una parte hablando de un todo o hablar de un todo para mencionar una sola parte. ¿Ok? Una frase muy común y muy usada es, por ejemplo, decir el hombre es mortal. El hombre es plural o es singular, se refiere a uno o a varios. El hombre. Singular, ¿verdad? Uno. Entonces dice esta frase, el hombre es mortal. ¿Qué significa mortal? Mortal, no es que hace súper bueno, no. Mortal significa, no estaba hablando en chileno. Mortal significa, lo contrario de mortal es inmortal. Inmortal es que nunca muere. Mortal es que muere, ¿verdad? Ok. Entonces, el hombre es mortal. O sea, está hablando de un solo hombre, pero lo que aquí nosotros entendemos que esto es aplicativo para todos los hombres, ¿verdad? ¿Sí o no? Cuando, por ejemplo, la ley creo que dice que dice, el niño tiene derecho a la educación. ¿Sí? Por ejemplo, por citar un derecho de los niños, por ejemplo, el niño tiene derecho a la educación. Cuando usted escucha eso, ¿usted entiende que se refiere a un solo niño, el premiado, o se referirá a todos los niños que tienen ese beneficio? Entonces, allí justamente es un sinécdoque, ¿ok? Porque consiste en usar una parte hablando de todos, ¿verdad? Un niño para hablar de todos los niños, ¿verdad? O al revés, hablando de un todo para mencionar una parte, ¿ok? Entonces, algunos dicen por ahí, por ejemplo, nosotros los mortales, ¿verdad? Un ser humano va a decir esto, ¿verdad?
A lo mejor alguna persona en un discurso dice, porque nosotros los mortales sabemos lo difícil que es la vida, ¿verdad? Usted lo entiende, ¿no? No necesita mayor explicación. Pero la pregunta es, ¿qué pasa con los animales, verdad? La Lulú me haría así como, oye, y yo, la Lulú es la mascota nuestra, ¿verdad? Oye, yo también soy mortal, ¿por qué me deja, por qué me excluye? Pero entonces, cuando nosotros queremos, en un contexto, decir, nosotros los mortales, estamos hablando, lo entendemos que nos referimos a los seres humanos, ¿verdad? Pero también existen otros mortales dentro del planeta, ¿verdad? Pero todos entendemos que nos referimos al ser humano, ¿ok? Entonces, ahí hay ejemplos de esta figura sinécdoque, ¿ok? Ahora, vámonos con los ejemplos bíblicos mejor, que eso es lo que nos interesa. Vamos a ir a Hechos 24:5. Igual, por favor, me van ayudando con las citas, porque a veces yo acá en esto de copiar y pegar me equivoco. A ver, veamos. Hechos 24:5. Se los voy a poner ahí más grande. Dice, porque hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo. Entre todos los judíos por todo el mundo. Y cabecilla de la secta de los nazarenos. ¿Ok? Vamos a ver nuevamente. Ahí, para saber a quién se refiere, tenemos que ver el contexto del libro de los Hechos, ¿verdad? ¿A quién se referirá? ¿Será Jesús? ¿Será un apóstol? ¿Será un discípulo? Bueno, se lo dejo como tarea. Hechos 24:5 dice, porque hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos, fíjense acá, por todo el mundo, y cabecilla de la secta de los nazarenos, que era una secta ahí también propia de esa época. Ahora, acá, todo el mundo, la pregunta es, ¿se refiere a todo el mundo? Mire, ¿qué dice acá? Dice sediciones entre todos los judíos por todo el mundo. Pregunta, en ese tiempo, cuando se escribe el libro de los Hechos, estamos hablando al principio del siglo, ¿verdad? ¿Los judíos estaban por todo el mundo? ¿Había un judío acá en Chile, en Estados Unidos? A lo mejor, bueno, si usted no tiene un contexto histórico, probablemente diga, no, la verdad que no lo sé, ¿verdad? No lo sé. Pero la respuesta es no, ¿verdad? No. Entonces, se refiere, cuando habla de todo el mundo, está hablando de todos los lugares que ellos conocían, ¿verdad? Acá en Chile, por ejemplo, podemos decir, por ejemplo, en la pandemia, no sé, todo el mundo ahora usa la mascarilla. Bueno, llegó a ser mundial en algún momento. Pero hubieron lugares, por ejemplo, en África, en lugares donde la gente ni se enteró, ¿verdad?, mucho de la pandemia. No usaron mascarilla, no usaron cosas, o todo el mundo se puso la vacuna, ¿verdad? A lo mejor para decir que un gran porcentaje, ¿verdad? Entonces utilizamos estas palabras, ¿verdad? Pero a veces puede ser incluso una exageración, ¿verdad? Por ejemplo, acá en Chile, ustedes han andado en el Transantiago, ¿no? En Colombia tiene otro nombre, el transporte público, no me recuerdo, el otro día lo leí, pero tiene un nombre Transmilenio. Transmilenio, eso, que era parecido. Entonces, el Transmilenio, ¿verdad? O el Transantiago, ¿verdad? Acá en Chile decimos que Transantiago decimos, todo el mundo sabe que el Transantiago es un desastre, pero probablemente no sepamos, otras personas de otros países no tienen ni idea de lo que puede ser acá el transporte público, ¿verdad? ¿Se recuerda usted cuando salió recién el Transantiago? Qué horrible, era una cosa, pero que uno no sabía ni por dónde tomar esta cosa. Entonces, uno dice, oye, todo el mundo está alegando que el Transantiago es un desastre, pero en realidad estamos hablando de Chile nada más, ¿verdad? De algo más local, incluso ni siquiera Chile, Santiago, ¿verdad? Santiago, ¿verdad? Y Santiago entre comillas, porque solamente las comunas que utilizamos el Transantiago, o sea, de hecho Padre Hurtado, donde estamos nosotros, no llega el Transantiago. Entonces, tampoco, ¿verdad? Pero uno entiende que se habla de un todo, ¿ok? Entonces, son expresiones que son propias también de una cultura. Entonces, ahora veamos un ejemplo contrario. Veamos
el todo por una parte, ¿verdad? Habíamos dado el ejemplo de uno, ¿verdad? El hombre, ¿verdad? Es sabio, pero se refiere a todos. Entonces, ahí estamos hablando del uno por toda la parte. Ahora vamos a dar un ejemplo de todo por una parte, ¿ok? Vamos a poner este ejemplo en Hechos 24. A ver, parece que lo repetí. No, vamos a ver mejor Lucas. Permítanme, por favor, borrar esto, ¿eh? Porque si no, después me queda ahí. Vamos a ver Lucas, capítulo 2, versículo 1. Se los voy a poner ahí más grande. Lucas 2:1. Dice, aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. ¡Wow! Oye, pero qué tecnología, ¿verdad? Había en aquel tiempo como para que la ley que había promulgado Augusto César, que era una autoridad, y tuvieran la capacidad para que todo el mundo fuese como censado, ¿verdad? Registrado. Me imagino yo la potencia de ese servidor, ¿verdad? De ese data center, ¿verdad? Para almacenar toda esa información. ¡Wow! ¿Verdad? Pero usted al leer este texto, ¿qué es lo que entiende? Dice que aconteció en aquellos días, en los tiempos que se mencionan acá, aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto, una ley, de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. ¿Qué entiende usted por eso? Todos los judíos nomás, digamos. Los habitantes, ¿verdad? Claro, los habitantes que están ahí. Por ejemplo, si usted escucha, hermano, que está allá en Quintay, ustedes escuchan una noticia y a lo mejor sale el alcalde o la alcaldesa, no sé quién hay allá en ese sector, o no sé si pertenecen a otro municipio, no entiendo muy bien, pero dice la autoridad a Casablanca. Entonces la autoridad de Casablanca dice ya, todo el mundo debe comenzar a inscribirse para el censo que vamos a hacer para este año. Todo el mundo, entendemos que se refiere a los que viven en esa comuna, ¿verdad? Porque el contexto me dice que esa autoridad es de esa comuna, no tiene ninguna autoridad en otra comuna, ¿verdad? Entonces, el contexto ya me dice a qué se refiere. Pero tenemos que considerar esto porque este es un ejemplo, el que estamos mirando acá en la pantalla, es un ejemplo bastante simple de interpretar, pero vamos a encontrarnos con otros pasajes en donde se puede producir una mala interpretación bíblica y llevar a errores tremendos, ¿verdad? Entonces hay que considerarlo. Ahora, pregunta para ustedes, cuando Jesús dijo, id por todo el mundo, ¿se recuerdan? Esto es la gran comisión, el gran mandamiento que nos hace a los cristianos, esta encomienda, ¿verdad? Dice, id por el mundo y predicar el evangelio, ¿verdad? Id por el mundo y predicar el evangelio. Ahora, es literal, ¿verdad? O se aplica la regla del sinécdoque, ¿verdad? O será una metáfora, ¿verdad? ¿Qué creen ustedes cuando dice ir por todo el mundo y predicar el evangelio? ¿Será algo textual? ¿Ir por todo el mundo? ¿Sí? Ahora, literal. ¿Qué pasa? Le hago una pregunta, para que se cuestionen su salvación. ¿Cuántos de ustedes realmente van a poder cumplir este mandato de ir por todo el mundo? ¿Cuántos? A ver realmente. O sea, usted ya salió de Chile, ¿a cuántos países fue? Le faltaría, ¿verdad? Porque tenemos muchos países en el mundo. Entonces, ya estaríamos con un problemita, ¿verdad? Si lo leemos y lo interpretamos de manera literal. Entonces, cuando el Señor dice ir por el mundo y predicar el evangelio, ¿qué creen ustedes que está tratando de decir a través de este texto, esta frase, id por el mundo, vayan por el mundo? Bueno, el id es un imperativo, o sea, no es una opción. Vayan por el mundo y prediquen el evangelio. ¿Cómo lo podemos interpretar? Primero, podemos decir que el mundo en la Biblia tiene un significado, ¿verdad? Que el mundo serían los que aún no conocen del Señor, ¿verdad? En algún texto dice que estamos en el mundo, refiriéndose a los cristianos, estamos en este mundo, pero no pertenecemos a este mundo, ¿verdad? Entendiendo que
nuestra ciudadanía está en los cielos con el Señor, ¿verdad? Tenemos nuestra residencia allá definitiva. Pero cuando el Señor dice id por el mundo, podríamos decir que es id a todos los que aún no conocen al Señor, primero, ¿verdad? Y si lo llevo ya a un tema geográfico, no puedo pretender porque sería imposible, ¿verdad? Imagínense su tatarabuela, que ni siquiera, hoy día tenemos posibilidad de ir en avión, ¿verdad? Por último, en cuotas, y me recorre el mundo predicando el Evangelio, ya va, por último, si fuera así por salvación. Pero hay mucha gente que es imposible, ¿verdad? Imposible, ni pensarlo, ¿verdad? Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Acá lo que está diciendo simplemente es que no hagamos acepción de personas. Vayan y predíquenle a todos los que puedan, ¿verdad? Como lo hacía la hermana Rocío, que le está haciendo ahí el discipulado a las vecinas, ¿verdad? Así que estoy orando por eso. Pero vayan por todo el mundo, a lo que usted le rodee, ¿verdad? Cada uno de nosotros se rodea de distintos entornos, ¿verdad? Yo tengo un entorno de gente que me rodea, probablemente otro hermano va a tener otra gente que le rodea con distintas culturas, estatus, intereses, ¿verdad? Etcétera. Bueno, cuando tú y yo predicamos del Señor en estos ambientes que el Señor nos ha permitido vivir, entonces vamos a poder llevar la palabra del Señor a todas estas esferas, ¿verdad? Y todas las esferas de la sociedad, todos los estatus, como lo quieras clasificar, todos necesitan del Señor, ¿verdad? No hay ninguna persona que diga yo no lo necesito. Así que tienes que compartir la palabra del Señor, ¿verdad? Y la iglesia en general tiene que ser una iglesia amplia en ese sentido, ¿verdad? No podemos ser una iglesia segmentaria, ¿verdad? En el sentido de que esta iglesia solamente es para empresarios. ¿Ha visto usted, escuchado eso? Yo he escuchado iglesias que son para empresarios. Yo digo, pero ¿cómo, verdad? Tendríamos que ser así como casa de oración SA, ¿verdad? Una cosa así, porque son iglesias que solamente están enfocadas para empresarios. Después, otras que son solamente para personas muy pobres, ¿verdad? Gente pobre, así como de la última esfera de la sociedad. Otros solamente para gente pudiente. La verdad que no. Debe existir, ¿verdad? Esta convivencia, ¿verdad? De todos, ¿verdad? Y ser uno en el Señor. Entonces, cuando el Señor dice ir por el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, ¿verdad? Es algo literal en el sentido que debemos ir a cualquier persona, ¿verdad? A donde estemos y predicar el Evangelio, ¿verdad? Pero también debemos entender que aquí también hay un sinécdoque como regla, ¿verdad? Lo que estamos viendo. Entonces, de estos ejemplos está lleno la Biblia, y algunos han torcido la escritura y dicen que el Evangelio, por ejemplo, es solamente para una zona en particular. Algunos dicen, por ejemplo, que el Evangelio solamente debería ser para los que están en Jerusalén. ¿Qué cree usted? Otros dicen que el Evangelio solamente era para los judíos, ¿verdad? Entendemos nosotros que no es así, ¿verdad? Entonces, por eso es importante, hermano, que nosotros podamos interpretar correctamente la Biblia. Hay muchas herramientas que hoy día nos permiten la correcta interpretación de la palabra de Dios, ¿verdad? La palabra mundo en la Biblia, su significado depende de los contextos, ¿verdad? Donde se esté desarrollando esta palabra, y ahí nosotros vamos a entender de mejor manera ese significado, la palabra mundo, ¿verdad? Otro ejemplo, ¿verdad? Cuando Jesús dijo, por ejemplo, de tal manera amó Dios al mundo, ¿verdad? Eso está en Juan 3:16, ¿verdad? Pero luego en otro texto dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Ay, Señor, ve que la Biblia se contradice, pastor, por Dios, ¿verdad? Voy a quemarla, ¿verdad? Voy a hacerla triza. Claro, porque no estoy entendiendo. Si el Señor dice que de tal manera amó al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, Juan 3:16, y luego en otro pasaje dice, no améis al mundo, ¿verdad? Ni las cosas del mundo. Acá no es que se esté contradiciendo el Señor, ¿verdad? No, para nada, para nada. Nosotros entendemos que el Señor, cuando habla que Dios amó al mundo, ¿verdad? Es porque
vio este universo de que el hombre estaba perdido, ¿verdad? Sin esperanza. Romanos nos dice que Pablo, el escritor a los Romanos, dice que estaban destituidos de la gloria del Señor, ¿verdad? No teníamos esperanza, y gracias al sacrificio del Señor tenemos hoy día la posibilidad de recuperar esa salvación y estar con el Señor para siempre. Pero el Señor vio la condición del mundo, ¿verdad? Y en su corazón misericordioso envía a su Hijo, ¿verdad? Amó el Señor este concepto, ¿verdad? No está hablando de que el Señor ame lo mundanal, ¿verdad? No está hablando de que el Señor ame lo que hay en este mundo, ¿verdad? No es que el Señor le dio like a la página del mundo, ¿verdad? No. Está hablando del beneficio que tiene todo el mundo de poder creer en Jesús, ¿verdad? Por eso entonces dice, fue tal la manera que amó Dios al mundo que dio a su único Hijo, a Jesucristo, para morir en el lugar de nosotros. ¿Qué significa eso? Que nosotros debíamos haber muerto eternamente, ¿verdad? Porque estábamos destituidos por el pecado que desde Adán entró a la humanidad. Pero por medio de Jesús, el Señor dice, mira, ustedes no tienen ninguna posibilidad de salvarse porque no hay ningún justo entre ustedes, ¿verdad? No hay nadie que lo pueda hacer. Voy a enviar a mi Hijo para que Él muera y Él sea la reconciliación nuevamente, ¿verdad? En esta figura de la salvación. Entonces, Dios amó al mundo y está hablando de este regalo de la salvación, ¿verdad? Y cuando nos dice que no amemos al mundo y las cosas de este mundo, ¿verdad? Ahí ya es más claro el texto, ¿verdad? Hay que entender que se está refiriendo a que no nos aferremos, ¿verdad? A las cosas, al materialismo, al espíritu, ¿verdad? Al sistema de este mundo. Pero en ningún caso está diciendo el Señor que seamos, por ejemplo, ¿cómo se puede decir? Que seamos personas contrarias, ¿verdad? Personas desordenadas, que andemos quemando cosas. No está diciendo eso, no está diciendo que nos vamos en contra de la autoridad. Por el contrario, el Señor dice que debemos orar y someternos a las autoridades, nos gusten o no, ¿verdad? Solamente el cristiano está libre de obedecer cuando alguien, una autoridad cualquiera, te somete a negar tu fe, ¿verdad? O algo que va en contra de tu integridad, ¿verdad? Que eso el sentido común lo dice, ¿verdad? Ya no necesita mayor interpretación, pero debemos someternos a las leyes, ¿verdad? Si a usted le gusta conducir a 130, pero la ley dice que es a 120, ¿qué va a hacer usted? Le podrá gustar mucho, pero a 120 es lo permitido, ¿verdad? Y si nos pasamos, ¿verdad? Levante la mano los que se han pasado, ¿verdad? Bueno, si nos hemos pasado, si nos hemos pasado de los 120, estamos infringiendo la ley, ¿verdad? Somos unos infractores y mereceríamos un parte, así que Dios nos ayude, ¿verdad? Okay. Así que no le eche, cuando lo pare el carabinero, no le diga que tiene retención de líquido en los pies y que por eso el acelerador se le aprieta y esas cosas que no, ¿verdad? No. Usted simplemente le bajamos la velocidad, ¿verdad? Mi papá debe estar diciendo, amén, gloria, porque me está todo el rato ahí diciendo, bájale. Ok, entonces, entendemos ya un poquito de qué se trata, ¿ok? Entonces, el texto de Juan 3:16 está hablando de la salvación que va para el mundo, ¿verdad? Para las personas que están en este mundo. Dios no hace acepción de personas, ¿verdad? Y cuando habla de que no améis al mundo, está hablando del sistema, ¿verdad? Del sistema de este mundo, que es un sistema anticristo, ¿verdad? Usted se va a dar cuenta que en este planeta, en esta tierra, rigen leyes que van completamente en contra de la voluntad de Dios. Muchas, ¿verdad? Entonces ahí nosotros debemos ser prudentes, ¿verdad? Sabios, para poder desarrollar nuestra vida cristiana en armonía, en cierta forma, con todas estas cosas que son completamente contrarias al mundo, ¿verdad? Y un consejo para ustedes es: no traten de exigirle a personas que aún no tienen el Señor en su corazón, ¿verdad? Fruto del Espíritu, ¿verdad? La Biblia dice que el fruto del Espíritu es, y comienza a nombrar un sinfín de cosas, características, pero a veces usted se enoja con su vecino o su vecina porque usted quiere que casi actúe como un cristiano, pero resulta que, o sea, ya los mismos cristianos de la iglesia a veces actúan re mal, ¿y cómo le vamos a pedir al vecino que aún no tiene idea de nada de esto, ¿verdad? Entonces, para que usted pueda vivir más tranquilo, para que pueda llevar la fiesta en paz,
ore por sus enemigos, ore por la gente que aún no conoce del Señor, y descanse que un día van a recibir al Señor en su vida, y usted predique la palabra y dele buen testimonio, ¿verdad? Que a veces es más piedra de tropiezo que testimonio. Entonces, dele buen testimonio del Señor en su vida y tolérelo, ¿verdad? Tolérelo, no hay problema, sino, aunque le tire el humo de cigarros en su cara, usted no esté ahí atándole los demonios ni nada. Córrase, ¿verdad? Para el ladito y déjelo tranquilo, ¿verdad? No hay problema, no se complique por esas cosas. Así que es importante que apliquemos estas reglas de interpretación bíblica para que podamos entender. La próxima semana vamos a ver otras más, porque ya se nos fue la hora, pero la próxima semana vamos a revisar otras figuras más. Les dejo las tareas para que la puedan hacer y recuerden, cuando lean la Biblia, deténganse un poquito a mirar, mira, acá hay una figura, mira, acá hay una metáfora, ¿verdad? Esto no es literal, ¿verdad? Lo que quiere decir acá. Ok, lo voy a comenzar a explicar, ¿ya? Así que esos hermanos queridos, le iba a decir chicos y chicas. Bueno, está bien. Un abrazo grande para todos ustedes ahí en casa. Vamos a orar, ¿les parece? Hagamos una oración final para darle gracias al Señor. Le voy a pedir ahí, bueno, al hermano Juan Antonio, ya que está ahí con el micrófono abierto, que aproveche a hacer una oración ahí para terminar. ¿Le parece, hermano Juan Antonio? Perfecto. Amén. Está abierto, está abierto. Ok, Señor Jesús, te queremos entregar esta noche y dándote muchas gracias, Señor, por la palabra que escuchamos, la enseñanza, Señor, que es para nosotros, para nuestro espíritu también, Señor. Nos gozamos, Señor, por esta palabra. Nos gozamos, Señor, porque realmente tú nos traes, Señor, nuevas revelaciones. Señor, sabiduría que viene de ti, Señor. Te damos gracias, Señor, por este tiempo de estudio, el tiempo que vendrán, Señor. Te damos gracias por todo lo que estás haciendo en nuestras vidas, cómo podemos entender, estás abriendo los ojos, Señor, el entendimiento, y cómo cambia, Señor, nuestra vida, Señor, a través de saber más de la palabra, de entenderla, Señor. Cómo ilumina nuestro entendimiento. Gracias, Padre, te pedimos por todo este tiempo y te pedimos por este próximo martes, que realmente estemos cada vez más, Señor, abiertos a lo que tú quieres para nosotros y entenderlo, Señor. Muchas gracias y todo esto en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Amén.